Sonido, sonido. Ahora sí. Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo me les va? Bien, quiero que abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 1. Ubíquese. Ahí, Efesios capítulo 1. Y esta noche nosotros vamos a estar hablando, digámoslo, como el segundo paso para superar el temor. Y por eso he titulado la enseñanza esta noche, un poder que vence todo, porque lo segundo que debemos aprender precisamente es lo que dice el versículo, la segunda parte que dice el versículo de 2 Timoteo capítulo 1, que ya todos debemos saber de memoria, pero bueno, repitámoslo para recordar. Recuerda, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Lo que hicimos el día domingo fue resaltar una verdad, que nosotros ya somos victoriosos, ya tenemos un espíritu en nosotros que nos hace victoriosos, pero luego menciona el versículo algunas cosas que son importantes: espíritu de poder, amor y dominio propio. Y hoy empezamos con el primero, que es poder. Por eso el título de la enseñanza es un poder que vence todo. Como nosotros hablamos el día domingo, nosotros ya somos vencedores, pero precisamente somos vencedores porque hemos, recibido el Espíritu Santo, pero también porque ese Espíritu que habita en nosotros es poderoso. Ahora, ¿a qué clase de poder se refiere? ¿Qué clase de poder es el que hay en el creyente que lo hace vencer el temor? Uno podría pensar en algunas cosas. Por ejemplo, ¿será que es un poder mental? Algunos han dicho que en la mente está todo, y entre tú más domines y controles tu mente, que haya un poder en la mente, tú más vas a avanzar. ¿Será que es ese el poder que nosotros tenemos? Algunos inclusive con eso se refieren a negar la existencia de cosas peligrosas, o del dolor, o del sufrimiento, y que en tanto tú niegues en tu mente eso, ya eres poderoso. ¿Será que es ese? ¿O será que es un poder físico? Hay un dicho que dice por ahí: mente sana en cuerpo sano, o cuerpo sano, bueno, mente sana en cuerpo sano, dice la cosa así básicamente. Y entonces una persona que tenga un buen estado físico, una buena salud, va a tener una mente correcta, va a pensar bien, y entonces eso lo hace poderoso. Aparte que la sensación de tener músculos y fuerza lo puede hacer sentir poderoso. ¿Será que ese es el poder que nosotros necesitamos? ¿Será que es eso a lo que se refiere el apóstol Pablo a Timoteo cuando le dice: no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder? Bueno, yo menciono estas cosas por una sencilla razón, porque aunque usted no lo crea y quizás a usted le parezcan esas cosas ridículas, de alguna manera las personas sí han pensado en todas las épocas de la historia que eso es lo que lo hace a uno poderoso, eso es lo que lo hace a uno dominar y controlar las cosas. Pero bueno, esta noche yo quiero que miremos el verdadero poder de Dios y que podamos afirmar nuestros corazones en las verdades espirituales que nos harán superar el temor. Así que antes de mirar la escritura, quiero que oremos para que Dios sea llevándonos adelante y podamos entender cuál es el poder que vence todo y que nos va a librar del temor. Amén. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Ahora vamos a disponer a escuchar, a meditar en lo que has dado para nosotros. Te pido que por favor nos bendigas, Señor de los cielos. Dirige nuestra mente y nuestro corazón para entender tu palabra, entender la verdad, que nosotros, al ser hijos tuyos, disponemos de un poder. Hay un poder que actúa a favor nuestro, que podamos entender estas verdades, Señor de los cielos. Gracias porque podemos alabarte y honrarte, Señor. Y háblanos en este momento. Amén y amén. Efesios capítulo 1, y vamos a leer el versículo 15 hasta el versículo 18, y présteme mucha atención. Y esta es la primera cosa que quiero que usted se dé cuenta. Lo primero que quiero que usted se fije es que si hay temor en nosotros, y ya habíamos hablado de eso, de la ignorancia, pero vamos a mirarlo desde otra perspectiva. En Efesios, el problema del temor también es un problema cognitivo, es un problema de entendimiento. Y quiero que te fijes eso. Mira lo que dice el apóstol Pablo
en Efesios, perdón, capítulo 1, versículo 15. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y fíjese lo que dice aquí, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y quiero que se quede ahí. Y fíjese, en estos versículos hay una preocupación para Pablo. Él está hablando a creyentes, él está hablando a personas como usted y como yo. Y en las oraciones que Pablo hace por los efesios, y creo que esa es una oración constante y regular en la vida del apóstol Pablo, está que ellos reciban un conocimiento de Dios. Y Pablo lo dice específicamente, dice que ustedes reciban un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Pablo está interesado en que las personas logren conocer ¿a quién? A Dios. Por eso él dice: necesito y oro y ruego para que ustedes tengan un espíritu de revelación. ¿Sabe, hermano? Nosotros necesitamos que Dios abra nuestra mente y nuestro corazón para conocerle a Él. Mira, hay muchas cosas que nosotros no entendemos, hay muchas cosas que nosotros no podemos experimentar, disfrutar, vivir plenamente, simplemente porque no podemos conocer a Dios tal cual como Él es. Porque en lo que poco que se nos ha revelado, nosotros no logramos avanzar. Y Pablo está preocupado por eso, por esas cosas con la iglesia de los Efesios. Y entonces él dice: yo quiero que ellos sean llenos de un espíritu de sabiduría, llenos de un espíritu de revelación, que conozcan a Dios. Pero dice la siguiente parte, y me llama mucho la atención, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Mire, quiere Pablo que las personas puedan entender. Ese alumbrar los ojos del entendimiento no es más ni menos que simplemente que usted pueda ¿qué? Entender. Vuelvo a reiterar, quizás uno de los problemas más graves que nosotros tenemos en la iglesia como creyentes, o no hablemos de los problemas más graves, uno de los problemas que tenemos es que no entendemos las cosas. Se nos habla y no comprendemos, se nos dice y no hacemos. Vamos a la escritura y como que no entendemos lo que leemos ahí. Y a veces ni siquiera en mi tiempo devocional puedo yo decir: aprendí algo valioso. Esa es una preocupación que tiene Pablo, y esa es una preocupación que tú debes tener y por lo cual tú debes orar: Señor, dame sabiduría. Santiago en el capítulo 1 dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará. ¿Y sabe por qué hay que pedir sabiduría? Porque necesitamos sabiduría para entender cosas que hay en la escritura, cosas que hay en la palabra de Dios que nosotros a veces ni entendemos ni comprendemos. A veces, decía hace un momento, estamos en nuestro tiempo devocional, leemos un pasaje de la escritura y como que no pasó nada. Como que estuve 15 minutos o 30 minutos, bueno, el tiempo que usted dedique a la lectura de la palabra, y yo sé que leí, pero no sé qué leí. Yo sé que ahí decían unas cosas, pero no entendí qué era lo que quería decir Dios con esto. Pasa muchas veces, eso es algo recurrente en nosotros. Necesitamos que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Pero Pablo tiene una preocupación especial y particular y específica a 3 puntos. Y Pablo menciona aquí 2 primeros en los que yo leí. Y él dice: para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo quiere que los efesios comprendan 3 cosas principalmente. De la tercera vamos a hablar ahorita, que es el poder de Dios. Pero Pablo quiere que la gente entienda cuál es la esperanza que tienen. ¿Cuál es la esperanza cristiana? Pablo quiere además que ellos entiendan cuáles son las riquezas o la herencia del creyente. Pablo quiere que nosotros entendamos eso. ¿Por qué Pablo quiere que entendamos esas cosas?
Hay definitivamente una intención en Pablo. Él no está mencionando estas cosas porque sí, sino que Pablo específicamente habla de la esperanza, porque en un mundo en donde no vemos esperanza, en un mundo en donde vemos sufrimiento, un mundo en donde vemos crisis, lo que necesitamos es ¿qué? Esperanza. Y esa esperanza no es en la misma categoría de la esperanza que nos da el mundo, sobrepasa mucho más allá, y el cristiano necesita entender esa esperanza. Es más, las pruebas del creyente producen fe, la fe paciencia, y la paciencia esperanza. Y dice, y la esperanza no avergüenza, dice el apóstol Pablo también. Por lo tanto, Pablo dice, ustedes tienen que aprender qué es la esperanza, pero también tienen que aprender cuál es la riqueza del cristiano, cuál es la herencia que un cristiano tiene. Y sí, ¿sabes? Cuando un cristiano no entiende cuál es la herencia que tiene, definitivamente va a andar pensando que necesita tener dinero para ser alguien en la vida. Necesitará tener cierto estatus económico, social, para sentirse bendecido por Dios, porque simplemente no ha entendido cuáles son las riquezas del cristiano. Pero el tercer punto, y es el que vamos a hablar ahorita, es ¿cuál es el poder del creyente? Ahorita no voy a hablar de ese porque ahorita vamos a dedicarle un buen espacio de tiempo, pero Pablo está interesado en que los efesios comprendan cuál es el poder. Nosotros estamos en este tema que es sin miedo a nada, estamos tratando de superar el temor que a veces agobia nuestro corazón, y una de las cosas que tú tienes que entender que ha hecho Dios para que nosotros no tengamos temor es que Él ha puesto todo su poder a nuestra disposición. Pero es increíble cómo nosotros dejamos de experimentar cosas o permitimos cosas en nuestra vida simplemente porque no entendemos y no comprendemos lo que Dios nos ha dado. Y quiero que pienses un poco en eso. Mire, muchas cosas nos han sido dadas a nosotros, pero no las disfrutamos simplemente porque no entendemos qué significan para nosotros. No comprendemos qué implican esto para nuestra vida. Y todavía entonces andamos luchando con los pensamientos y las ideas y las tentaciones del mundo simplemente porque no hemos entendido qué es lo que Dios nos ha dado. Todavía tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón las categorías seculares para entender riqueza, para entender esperanza, y no entendemos qué es lo que Dios nos ha dado. Tú como cristiano necesitas entender lo que Dios te ha dado, porque si no, no vas a experimentar la vida cristiana tal cual como debe ser, tal cual como es. Pensemos en algo. El Señor Jesús, dijo a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da. Paz. ¿Tú vives en paz? ¿Realmente hay paz en tu vida? ¿Realmente eres una persona que puede decir yo estoy y vivo en paz? ¿Y por qué podríamos vivir en paz nosotros? Bueno, porque hay una esperanza, lo que Pablo menciona. Bueno, porque hay una herencia, Pablo lo menciona. De ninguna manera el cristianismo o lo que Dios nos ha prometido nos va a dejar sin experimentar lo que Él ha prometido que debemos experimentar. Si no lo estás experimentando es por una sencilla razón: no estás entendiendo. Y por eso Pablo ora que sean alumbrados los ojos de la mente. Y eso es una figura poética. Los ojos de la mente no tiene ojos, ¿no? Pero Pablo sí quiere que nuestro entendimiento sea completamente claro, que perciba plenamente lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, en cuanto al temor, el temor pecaminoso, y lo exploramos en todas las enseñanzas que hicimos anteriormente, es resultado de nuestra ignorancia, de nuestra incapacidad de comprender lo que Dios ha hecho por nosotros. Y tú has leído y tú conoces lo que dice la Escritura frente a su misericordia, frente a su protección, frente a sus bendiciones, pero aún así tú sigues siendo una persona temerosa. ¿Y por qué? ¿Porque Dios falla a su palabra? ¿Porque Dios es falso en lo que ha prometido? No, porque tú no entiendes, porque no comprendemos. Es increíble, pero mire,
cuando las personas no logran entender qué es lo que Dios les ha dado, el enemigo tiene poder, la carne tiene poder, otras personas tienen poder sobre ellos. Todos los demás pueden tomar control porque las personas simplemente no están entendiendo. El temor entonces pecaminoso surge precisamente de esa falta de entendimiento. Y yo quiero preguntarte en este momento, y es, ¿qué tanto comprendes tú el poder de Dios que actúa en ti? ¿Lo comprendes? Ya vamos a tratar de entender un poco eso, pero hago esa pregunta en este punto porque debes evaluarte. Oye, ¿yo entiendo el poder de Dios que actúa en mí? ¿Entiendo? Entiendo que cuando yo menciono el nombre de mi Señor Jesús, ¿hay poder en ese nombre? ¿Será que yo lo entiendo claramente o no he comprendido esas verdades? El Señor Jesús dijo, todo lo que pidierais en mi nombre, mi Padre lo hará. Así que el nombre del Señor Jesús es ¿qué? Poderoso. ¿Tú entiendes eso? ¿Lo comprendes realmente? Y déjeme decirle que para superar el temor tú necesitas entender el poder que habita en ti, el poder que Dios ha puesto a tu disposición. Y vamos a mirar entonces qué es el poder de Dios. Y mira lo que dice el versículo 19. Y presta mucha atención, vamos a leer hasta el versículo 23. Y dice, así el apóstol Pablo sigue diciendo ahí en Efesios capítulo 1. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjese cómo Pablo habla del poder de Dios. Pablo en el versículo 19 se explaya explicando la supereminente grandeza de su poder. Más adelante la operación del poder de su fuerza. Y todo esto son repetición de palabras que hablan de fuerza, poder, energía, todo lo que tiene que ver con el poder de Dios. Y él utiliza esos sustantivos con un sencillo objetivo: resaltar. Es como cuando usted quiere decir que algo es bonito, usted dice hermoso, bonito, bello, precioso, y todo quiere decir lo mismo, pero usted al decir tantas cosas simplemente está diciendo que es muy, pero muy ¿qué? Hermoso. Bueno, eso es lo que está haciendo Pablo en este versículo. ¿Y qué es el poder de Dios? Y quiero que te fijes en algunas cosas, y eso debe fortalecer tu corazón. En primera instancia, el poder de Dios está a disposición exclusivamente de los creyentes. El poder de Dios no está a disposición de los que no creen. Mira lo que dice ahí el versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Los que han creído en Cristo Jesús, los que han rendido su corazón a Cristo Jesús, los que han decidido vivir para Cristo, los que han nacido de nuevo, tienen una bendición en su vida, y es que ahora el poder de Dios está a su disposición. No está a disposición de cualquiera, no, es un poder que está a disposición ¿de quién? De los que creen. ¿Tú crees en Cristo Jesús? Bueno, hermano, entonces el poder de Dios está a tu disposición. Eso debe ser un motivo de alegría y de gozo para nosotros. Amén. Porque usted tiene el poder de Dios a su disposición. No lo tiene cualquiera. Mire, normalmente ¿sabe qué hacen los falsos profetas, maestros, los brujos o todas esas cosas? Hablar de poder. Ellos hablan de poder. Yo tengo poder, yo puedo hacer, yo puedo lograr. Y con eso, ¿qué es lo que están queriendo decir? Que tú debes respetarlo o debes temerlos. Pero en realidad tú no debes temer a nadie, porque el poder de Dios está a tu disposición por cuanto has creído ¿en quién? En Cristo Jesús. Y mire, una sola cosa es la condición para disfrutar el poder de Dios: creer. Hermano,
no tienes que tener miedo. Tú al mismo momento que te hiciste creyente, que entregaste tu corazón a Cristo Jesús, todo el poder de Dios se puso a tu disposición. Amén. Eso ya debe llenarte a ti de esperanza. Pero además, ¿qué es ese poder? Bueno, el poder de Dios además está a favor de los creyentes, pero escucha una aclaración, pero siempre bajo la voluntad ¿de quién? De Dios. Es decir, no bajo el capricho nuestro. Porque alguien puede pensar en el poder de Dios bajo las mismas categorías seculares. El poder de Dios, entonces yo lo utilizo para lograr lo que yo desee. Yo les contaba a ustedes hace un tiempo que hice una pequeña investigación acerca de algo que se llama la santería. Sí, la santería es una religión, es la religión de África, ancestral de África, que se mezcló con la religión católica en Cuba, en Haití y todo eso, y entonces se desarrolló algo que se llama la santería. Y entonces santería es porque hay muchos santos. Básicamente es que ellos se hacen seguidores de un santo o le rezan a un santo, y ese santo, escuche esto, les da un poder. Mire, la religión pagana busca un poder para dominar y controlar las cosas. Y en la santería lo que hacen es que le rezan a un santo o se consagran a un santo o todas esas cosas para que ese santo le dé su poder a favor ¿de quién? De ellos. ¿Para hacer qué clase de cosas? Que me vaya bien el trabajo, que me vaya bien en mi matrimonio, que me vaya bien en no sé qué, una cantidad de cosas ahí, etc. El poder de Dios no es así, porque nuestro Dios, aunque el poder de Dios, lo dije hace un momento, está a disposición nuestra, no es para tu capricho, no es para nuestro capricho, es para la voluntad ¿de quién? De Dios. Eso es algo que tú tienes que entender. ¿Recuerda usted la historia de Simón el mago? Elimás también se llamaba ese. Vio que Pedro oró y el Espíritu Santo cayó y él dijo, yo quiero ese poder. Y le dijo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Si el poder de Dios fuera para la manipulación o como para un negocio, pues tocaría venderlo. Pero no, el poder de Dios solamente está para cumplir la voluntad ¿de quién? De Dios. Eso es algo que tú necesitas entender. No puedes pensar desde esa perspectiva pagana que a veces utilizamos. Y entonces hay gente que se vuelve cristiana simplemente para que reciba como un talismán. Yo soy cristiano y ando con una Biblia y hablo como un cristiano, como un amuleto. Antes la gente andaba con una pata de un conejo, ¿sí recuerda? Y eso, pata de un conejo, pues yo no soy muy experto en eso, pero como que es de la buena suerte. O colocan detrás de la puerta unas matas, o le echan azúcar a la entrada de la puerta o del negocio. ¿Se ha visto? He visto gente, y esto me parece increíble, que cogen el jabón Rey y lavan todo con jabón Rey. Lavan todo con jabón Rey. ¿Por qué con jabón Rey? Yo no sé qué tiene el jabón Rey, pues es del Rey, entonces, ¿qué hace algo el jabón del Rey? Entonces, bueno, X. Y hay gente que viene con esas ideas del mundo y las mete ¿a dónde? A la iglesia. Y entonces dicen, yo soy cristiano y ya con esto me va a ir bien en todo. Escucha, el poder de Dios está a tu disposición para cumplir la voluntad ¿de quién? De Dios, no tus caprichos. Amén. Entonces, es una bendición tener el poder de Dios a mi disposición. Eso me quita el temor, pero yo no puedo pensar en las categorías mundanas frente al poder de Dios. Ahora, como se manifiesta para la voluntad de Dios, ese poder lo que va a hacer es que va a cumplir en tu vida aquello que Dios ha dicho que va a ser tu vida. Y quiero que entiendas esto porque es muy importante. Si Dios ha dicho que tú vas a ser santo, Dios va a hacer que tú seas santo. Y el poder de Dios lo va a lograr. Si Dios ha dicho que tú vas a llegar al cielo, por más que se interpongan o se opongan cualquier cosa, Dios lo va a llevar ¿a qué? A cabo. Porque a su poder, ¿quién lo puede detener? Por eso es que Pablo habla en Romanos 8, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá apartar? Nadie, porque si ese amor, que es claro por su gracia, además está respaldado del poder de Dios, ¿quién nos va a quitar eso? Así que tú tienes que entender que el poder de Dios va a hacer de tu vida lo que Dios dijo que ibas a hacer. Y entonces tienes que recordar lo que Dios ha prometido que hará con nosotros. 1,
Dios ha prometido que nosotros seremos como nuestro Señor Jesús. ¿En qué sentido? En santidad, en perfección. Y Dios lo va a hacer en tu vida. Por eso tú tienes el poder para vencer el pecado. Por eso tú tienes el poder para vencer la tentación. Por eso tú tienes el poder para vencer todos los ataques del enemigo. Por eso tú tienes el poder para vencer el mundo. Por eso tienes el poder para vencer la muerte. Porque Dios hizo eso ¿con quién? Con Cristo Jesús, y también lo hará contigo. ¿Comprendes entonces esas verdades? No tiene que haber temor en ti, porque lo que Cristo hizo, ahora ese poder actúa en ti. Está a tu disposición, está para tu bendición. Mire qué maravilla esto. Yo prediqué hace, no sé, un tiempo, y hablaba acá, y es algo que yo mismo he descubierto en mi vida y que tú tienes que descubrir. La tentación siempre va a estar ahí, latente, siempre. No se va a apartar de ti, pero tú tienes el poder para vencerla. Y solamente tienes que pensar eso: yo puedo decir que no, porque Dios me da el poder para decir que no. Y puedes vencer la tentación. Pero si tú no piensas así, tú vas a pensar que la tentación es imposible de soportar, y vas a ¿qué? A caer redondito, sin esfuerzo. Como que, ay, me llegó la tentación, ya estoy en pecado. No, pues no es así, como que no hay ni batalla ni lucha. No, el cristiano tiene el poder precisamente para vencer eso. Puede resistir, dice, primera de Pedro, dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros tenemos un poder que hace que el enemigo, Satanás, imagínense, el diablo, el peor enemigo que tenemos nosotros, tenga que retroceder. Simplemente es resistir con el poder de Dios, resistir y ya. Tú tienes que entender que lo que Dios ha dicho que se va a hacer en tu vida se hará realidad, mi querido hermano. Ahora, fíjate que el apóstol Pablo habla de ese poder de Dios, pero describe algunas cosas. Mira lo que dice por el versículo 20, dice: la cual, el poder de su fuerza, dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. El poder de Dios tiene la capacidad de resucitar a un muerto. Pablo menciona eso porque probablemente el mayor milagro de la historia que se haya hecho es la resurrección ¿de quién? De nuestro Señor Jesús, para vencer la muerte, para vencer el pecado y para exponer a Satanás. Y dice Pablo que ese poder es el que actúa ahora ¿en quién? En nosotros. Tú logras entender y pensar un poco, dimensionar un poco esta realidad de ese poder que resucitó al Señor Jesús de entre los muertos. Bueno, tú no estás muerto, ¿no? Aquí no, ay, bueno, pues cuando me muera voy a ver ese poder actuar. No, ese poder resucitó a un pecador muerto en delitos y pecados y le dio vida. Ese poder te va a dar vida a ti aquí, ahora. No solamente cuando venga al final de los tiempos nuestro Señor Jesús y con voz de mando, como dice ahí Tesalonicenses, nos llame y resucitemos, sino que ahora mismo. Recuerda lo que dice Efesios ahí en el capítulo 2: y ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, Él les dio vida. Ah, bueno. Y entonces el poder para vencer el pecado está ahí. Ese es un poder. Ahora mira la magnitud de ese poder tan increíble. Es que ese poder hizo de la nada todo lo que vemos. El domingo cantábamos una canción que hablaba de la creación. Hablaba en el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. Y entonces se hicieron los planetas, las estrellas, el sol, todo con el poder, con su sola palabra. Imagínense, solo la palabra, ¿qué tal hubiera movido sus manos? Solo la palabra. Y ese es el poder de Dios que ahora está a nuestra disposición. ¿Será que hay algo imposible para nosotros? No, hermano. Porque el Dios que hizo lo que hay de donde no era nada, ahora ese poder actúa a nuestro favor, hermano. Qué bendición eso. Pero además ese poder hizo algo, y Pablo lo menciona ahí, dice: y lo sentó, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad. Querido hermano, cuando nosotros vemos esto que Pablo está mencionando, tenemos que entender algo maravilloso y pensar en lo siguiente.
El Señor Jesús, y quiero que piense eso, ¿el Hijo de Dios tenía la autoridad sobre todas las cosas? ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Cuando estaba antes de encarnarse, sí. Después de que se encarnó, ¿lo tenía? Pues obvio, porque seguía siendo Dios. Y entonces, ¿por qué Pablo menciona eso? Sentándolo a la diestra y colocándolo sobre toda autoridad, sobre todo dominio, sobre todo principado. ¿Por qué se menciona varias veces en la Escritura precisamente eso? Que le dio poder sobre todo. El mismo Mateo 28, el Señor Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, como si Él nunca la hubiera tenido. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Sabes? Lo que tú debes entender es lo siguiente: que en Jesús, el Dios participó de la humanidad. Por eso Jesús es el Dios hombre. Y ese Dios hombre está ahora sentado a la diestra de Dios Padre. No Dios como hijo, sino Dios ¿qué? Hombre. Y eso es maravilloso. Porque ahora uno de nosotros, uno de nuestra misma raza, de nuestra misma sangre, está sentado ¿a dónde? A la diestra de Dios Padre. Y eso que Él tiene ahora lo tienes ¿quién? Tú. Y lo maravilloso que tú tienes es que todo está debajo de tus pies, debajo de los pies de Él, y por fe debajo de tus pies, hermano. Por eso es que se menciona eso. No va a pensar que Pablo está negando que cuando eso se llama el anonadamiento de Cristo, que cuando Cristo se despojó de sí mismo, entonces perdió toda su gloria y su poder. No, como hijo Él seguía siendo Dios, pero como hombre el recorrido que hizo lo llevó a estar allá, a la diestra de Dios Padre. Y eso ahora nos corresponde ¿a quiénes? A nosotros. Por eso en fe tú ya estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y un día, no solamente en fe, sino real y físicamente estarás con Él, a la diestra de Dios Padre, sobre todas las cosas. Y entonces, hermano, si es así, el pecado no tiene poder. Satanás, la muerte. Por eso el Salmo 91 dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de noche, ni pestilencia, ni bichurracos raros, nada. ¿Por qué? Porque usted tiene el poder ¿sobre qué? Sobre todas las cosas. Amén. Pero una aclaración más: ese es un poder espiritual, porque Pablo habla aquí de algo interesante. Mire lo que dice el versículo. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que lo llena en todo. Este versículo sería muy distinto si no hablara de la iglesia. Nos llevaría a pensar entonces sobre todo poder y autoridad en el gobierno, en los ejércitos y sobre los reyes. Y a veces la gente confunde el poder de Dios con ese poder. El poder de Dios no es para subyugar las personas. El poder de Dios no es para dominar naciones, para dominar ejércitos. Voy a tener tengo el poder, todo está bajo mi autoridad, y entonces voy a dominar ahora sí el mundo, y no sé cuál es el enemigo que tenga usted, y ahora sí no me la van a montar más. No, ese es un poder ¿qué? Espiritual. Porque recuerde, Efesios mismo en el capítulo 6 nos recuerda para qué es el poder de Dios. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades y autoridades en los lugares celestiales. ¿Y quiénes son esos? Todo aquello que se opone a nuestra salvación, a nuestro crecimiento espiritual. No son personas, así que tú no puedes creer: tengo el poder de Dios y ahora sí voy a pelear con todos. No, hermano, el poder de Dios no es para eso. El poder de Dios no es para: tengo el poder de Dios y entonces voy a ir a ganar allá las elecciones o una cosa así. No, no piense de esa manera. El poder de Dios es para hacer de ti lo que tienes que ser: una persona igual ¿a quién? A Cristo. Y la armadura del cristiano precisamente es para hacernos como ¿quién? Como Cristo. Protege nuestra mente, todo lo que somos, en las verdades espirituales. Así que ese poder que tú tienes te va a fortalecer precisamente en aquello que necesita ser fortalecido: tu espíritu, tu corazón, tu mente. Ese hombre interior que necesita cada día ser más parecido ¿a quién? A Cristo Jesús. Menos parecido a las cosas de este mundo y más parecido a Cristo Jesús. Eso es lo que necesita ser fortalecido. Y ese es el poder que actúa en nosotros ahora. Entonces, hermano, tú eres un vencedor, pero además el poder de Dios actúa a favor tuyo. No tienes que tener miedo. Puede ladrar Satanás,
Y dice, como dice 1 de Pedro, anda alrededor de nosotros como león rugiente, buscando a quién almorzarse. Pero usted debe decir, yo tengo el poder de Dios, está a mi favor. Así que Él podrá andar aquí, rugir fuertemente, pero aún así no pasará nada porque el poder de Dios está conmigo. Amén. Él está conmigo. No que las cosas que lo que puede suceder en el mañana. El apóstol Pablo dice en Romanos 8, ni lo presente ni lo porvenir, está hablando del futuro. ¿Qué sucederá mañana? Usted puede llenarse de temor por quién pueda quedar alcalde de Bogotá. Tranquilo, el poder de Dios está a nuestro favor y no importa quién quede alcalde, Dios está a nuestro favor. Amén. Oremos para que quede un buen alcalde, Dios tenga misericordia y quede una buena persona y que haga las cosas bien para nuestro mismo beneficio. Pero no debemos angustiarnos si queda una persona que todo está bajo el control de ¿quién? De Dios. Y esto es lo último que quiero mencionar. El poder de Dios es tan inconmensurable, es decir, no se puede medir de ninguna manera, que Pablo utiliza muchas palabras para hablar del poder de Dios, y ese es el que está a tu disposición, porque simplemente no hay nada que se quede bajo el control de Dios, por lo tanto tú no debes tener temor. Todo está bajo el control de Dios. Amén. Por lo tanto, no temas. Llega la enfermedad, no temas. Todo está en control de Dios. Y si llega, tú debes decir, algo estarás haciendo, pero no temo porque tú estás conmigo. Llegará el momento de partir, de ir de este mundo, de morir. No temas. Dios está en control. Y entonces, en vida o en muerte, como dice la canción, yo sé que tú me guías, tú me proteges. Y como dice el Salmo, creo que este es el Salmo 118, no moriré, sino que viviré, dice. Entonces, tú debes tener esas cosas claras. Yo estoy vivo ¿en quién? En Cristo. No importa si la vida se me está acabando. La situación económica se puso difícil, perdí el trabajo, no hay dinero, tranquilo, Dios está ¿qué? En control. Y no pierdas la paz. Dios de alguna manera se encargará de eso. No quiere decir que me quede en la casa durmiendo ahí, pues que me caiga la plata. No, seguimos moviéndonos, pero no bajo la presión o la angustia o el estrés o todas esas cosas que pueden dar por la escasez, que nos llenan de temor, sino con la certeza de que Dios nos abrirá puertas. Y aunque la cosa se pusiera difícil, no tendremos temor. ¿Recuerdan a Sadrach, Mesach y Abednego? Los amigos de Daniel. Nabucodonosor les dijo, ¿qué Dios los puede librar a ustedes? Si no se arrodillan aquí y no me adoran, yo los voy a tirar al fuego allá. Ya estaba el horno ahí caliente. Dígame qué Dios los va a librar a ustedes. Y ellos hablaron sin temor. Dice, no lo haremos, si es que no tenemos ni que responderle a usted, Nabucodonosor, y eso es interesante. Simplemente no lo vamos a adorar. Sepa que al Dios a quien nosotros servimos nos puede librar. Y si no lo hace, porque el poder de Dios no es para mi capricho, ellos dijeron, y si no lo hace, aún así que no te adoraremos. Aunque Dios no hiciera aquello que tú estás esperando, debes saber que su poder sigue en control y está a tu disposición. En el caso de esos 3 muchachos, fueron libres. Y tú también saldrás adelante de las situaciones difíciles. Amén. Así que no temas, confía en Dios, porque su poder está a tu disposición. Amén. Póngase en pie, querido hermano. Qué bendición que tenemos el poder de Dios a nuestra disposición. Realmente esto es una bendición, mi querido hermano. Si usted ha luchado con el temor de alguna circunstancia, el temor que lo paraliza, que le dice usted no puede hacer nada, recuerde, el poder de Dios está conmigo. ¿Y cómo actúa? No sé, pero cuando yo soy, y dice, a Pablo le dijo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que cuando tú crees que eres más débil, que eres más incapaz, es cuando el poder de Dios viene a obrar. Entonces tú descansas, Señor, no puedo, que estoy asustado, no importa, lo voy a hacer porque tú estás conmigo, y vas a ver cómo Dios empieza a glorificarse.
Amén. Eso sí, una cosa, no olvide, denle la gloria a Dios, no va a pensar, es que yo sí soy un duro. Dios es el que recibe y merece la gloria. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Igual que Pablo, oramos para que tú ilumines nuestras mentes, ilumines nuestro entendimiento, que podamos, Señor, comprender esto que hemos hablado esta noche. Que tú tienes el control de todo y que ese poder que hizo el mundo que vemos, el universo, que resucitó al Señor Jesús, que le dio la autoridad sobre todo, está a nuestra disposición. Y que tú cumplirás tu palabra y que no faltará absolutamente nada de aquello que tú has prometido. Por favor, Señor, que podamos entender estas verdades y que nuestro corazón pueda descansar en ello, sin temor, que podamos avanzar, Señor, ir adelante, sabiendo que tú estás a nuestro favor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor Jesús, por tu misericordia y por tu bondad, por tu gracia para con nosotros, que nos has dado todo tu inmenso poder a nuestra disposición. Gracias, Señor, porque harás de nosotros lo que has prometido y no fallarás. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor Jesús. Ante ti estamos, Señor. Gracias. Gracias. Ayúdanos, Señor. Amén y amén, amén.